Latina. Tengo en línea a Sergio Berestein. ¿Cómo está, Sergio? Eduardo Serenelini, un abrazo grande. Otro, Eduardo, un abrazo gigante acá a la distancia. Estoy de viaje estos días, pero la verdad que un placer estar contigo. Bueno, gracias, Sergio. Tenés a River lejos, pero todavía no empezó el campeonato. Quédate tranquilo. Lo sé, sigo todo, digo los entrenamientos, viste, veo las cosas más ridículas porque estoy con síndrome de abstinencia. Ah, viste, nos está pasando a todos. Sí. Bueno, Sergio, igual seguramente seguís la información de todo lo que ha ocurrido aquí ayer. Totalmente. Yo no sé si estás de acuerdo, pero hace unos días que vengo hablando de crisis de dirigentes, crisis de liderazgo en la Argentina. En general, de docentes, sindicatos, de empresarios, etcétera. ¿Cómo lo ves, Sergio? Yo estoy de acuerdo, pero, digamos, me parece que es importante poner en perspectiva, Eduardo, esto porque uno se puede, en general, concentrar en las personas, en los actores políticos, a veces incluso en las organizaciones, pero yo prefiero concentrarme en las reglas del juego, porque cuando mirás la historia argentina, los problemas nuestros no son nuevos, son problemas de larga duración, con lo cual creo que lo más prudente es tener una perspectiva un poquito más histórica y reconocer que hace básicamente 8 décadas que estamos en una suerte de decadencia progresiva, de reversión del desarrollo. El país era muy importante hasta la década del 20 del siglo pasado y es irrelevante ahora. Y pensar que solamente personas con buenas intenciones, entre comillas, pueden dar vuelta a semejante decadencia es por lo menos voluntarista. Yo creo que es ingenuo y hasta peligroso, ¿no? Sí. Entonces, en general, los que ganan creen que son la solución y terminan siendo parte del problema, porque solos pretenden revertir un proceso de tan larga duración, tan complejo, donde terminamos generando un enorme círculo vicioso que no podemos interrumpir. Y entonces vamos con estos ciclos de ilusión y desencanto que son cada vez más cortos, y obviamente es más fácil focalizar en los quiénes, pero yo te diría que lo más importante es ver los qué y los cómo. ¿Qué estamos haciendo políticamente, económicamente en el país hace décadas? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Por qué otros países con dificultades, con contramarchas, obviamente, porque la verdad que nadie puede sentirse demasiado orgulloso de cómo funciona la política, pero cuando mirás, por lo menos en términos de pobreza, de desarrollo, cosas básicas tipo cloacas, no estoy hablando de cosas así sofisticadas, ¿no? La verdad que Argentina perdió un espacio espectacular en los últimos 80 años y no estamos haciendo nada relevante para revertir esa situación. Es que todos hablan de sentarse a una mesa y a dialogar. Ok, se sientan a una mesa, pero la solución no llega. Los maestros no tienen aumento y los chicos no tienen clases. El fútbol no empieza, los jugadores no cobran. Los sindicalistas, los empresarios no tienen... Digo, ahí es donde yo digo, no cierra, no saben negociar, no saben ponerse de acuerdo. No, el tema es a qué mesa se sientan y para qué. Ajá. Y el gobierno lo que propone son mesas sectoriales, ¿verdad? Puntuales sobre temas específicos. Y en general lo que pasa en Argentina no tiene que ver con eso. Lo que pasa en Argentina es que tenés, por ejemplo, una carga tributaria que es infinitamente más grande que la de otros países con los cuales tenemos que competir, por ejemplo, ¿no? Entonces a las industrias nuestras les resulta imposible. Al margen de que efectivamente el dólar está, por ejemplo, recontrabarato, y eso te genera dificultades en términos de competitividad. Al margen de eso. Eso es cierto, pero no es, digamos, todo el problema, es parte del problema. Sí. Entonces, en la medida en que el gobierno proponga esas mesas, que la verdad que son una pérdida de tiempo, los problemas de fondo no se resuelven nunca. Los problemas de fondo en Argentina son estructurales, no son coyunturales. Es cierto eso, sí. Hoy hablaba con una persona, productor tambero, pertenece a la mesa de Santa Fe, etcétera. Me dice, hay mercado interno y externo. Tenemos vaca, tenemos el campo, tenemos tecnología, tenemos capital humano y los tambos tienen que cerrar. Sancor cerró 4 plantas y cosas. ¿Dónde está el problema? El gobierno, me dice. El gobierno y también el productor se tienen que mirar al espejo. Bueno, yo creo que el problema específico de la leche, de Sancor, es muy, muy grave, no es nuevo, lleva bastante tiempo. Yo no soy especialista, pero he venido leyendo, porque esto, la verdad que era una crónica de una muerte anunciada. Sí. Había ya bastante evidencia, lamentablemente, Eduardo, de que esto se venía complicando cada vez más.
Y como siempre ocurre, hay culpas compartidas, ¿no? Tal vez el gobierno no hizo nada para evitar esta caída, tal vez ellos creen que lo mejor es que esto se resuelva de otra manera, con la entrada de otra clase de inversores. Las marcas de Sancor son buenísimas, los productos son buenísimas, tal vez la administración de la cooperativa no fue todo lo bueno que hubiéramos necesitado, ¿no? Y yo creo que algo de eso debe haber habido. Sí. Ahora, al margen de este problema en particular, yo creo que hay muchas economías regionales que están mejor que antes y otras que están peor que antes. Y frente a semejante problema me parece que no hay soluciones sencillas ni automáticas. No debe ser nada. El Valle de Río Negro, hay el tema pera, manzana, etcétera, también tienen lo suyo. Vos estás en Estados Unidos. Acá seguimos con el día a día complicado porque te cortan las calles, avenidas, etcétera. ¿Tuviste oportunidad de ver allí alguna manifestación y cómo se atiende la autoridad o la autoridad atiende al que transgrede? Bueno, vi muchas manifestaciones en enero, en el contexto de la asunción del presidente Trump. Ahora hay bastante menos activismo político, hay algunas cosas a favor y otras en contra, pero mucho menos, digamos, populares o con menos escala. De todas formas, acá está muy regulado todo el proceso de manifestaciones, tenés que pedir permiso. Hay normas que impiden que las marchas se detengan. Deben ser efectivamente marchas, no manifestaciones. Nunca puedes bloquear demasiado el tránsito. Digamos, es muy estricto aquí todo el control de las manifestaciones públicas. Por supuesto, a veces hay desbordes, incluso para cuestiones, digamos, no estrictamente políticas. Me tocó a mí, personalmente, ¿no? En ocasión de un campeonato, esto hace muchos años, que ganaron los Chicago Bulls, si yo no recuerdo mal, fue el año 92, estar en la ciudad de Chicago y hubo desbordes realmente impactantes, ¿no? Con digamos, incluso violencia, saqueos, o sea, nada es perfecto de ningún lado y siempre hay situaciones que... Pero está claro que vivir en orden se vive mucho mejor, ¿no?, que en el desorden. Lo que yo te diría, Eduardo, ninguna duda, es que el desorden es la excepción y para nosotros el desorden es la regla. Ay, Sergio, te mando un fuerte abrazo y ya nos vamos a encontrar viendo a nuestro River. Ojalá, querido, un abrazo enorme, gracias por llamar. Chau, Sergio Berenstein. El locutorio, información útil cuando vos lo necesitas.